Desafíos matemáticos. Buen día, el día de hoy vamos a resolver las páginas 29, 30, 31 y 32 del libro de Lengua Materna Español de tercer grado. Vamos a ver la sesión 10 y 11, tiempo de leer El huésped. ¿Conocen el cuento de los tres cerditos y el lobo? ¿O aquel donde los hermanos se pierden en el bosque y encuentran una adorable casa de galleta? ¿Qué tal aquel donde Patito descubre la belleza de su plumaje en el reflejo del agua? Todos estos cuentos tienen un espacio que es casi tan importante como los personajes. Si nos olvidamos de él, la historia sería otra. Paisaje de tinta. Su maestro leerá en voz alta el cuento El huésped, que está en la página 14 de su libro de lecturas, tercer grado. Vamos a ver el cuento, El huésped de Amparo Dávila. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana. Era tarea dura, pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños. Entre el perfume de las madreselvas y las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. ¿Cómo se imaginan ese espacio con plantas, aves o insectos? ¿Cómo sería jugar allí por las tardes, después de la escuela? Dibujen en el pizarrón un croquis de la casa descrita en el cuento. Pasen uno por uno y adornen el croquis con flores, hojas y árboles frutales en las zonas donde más les gustaría estar. ¿Conocen todas esas flores? ¿Cómo son? Recuerden las palabras que describen la casa del cuento. Escríbanlas junto a su dibujo en el pizarrón. ¿Cuáles otras añadirían? ¿Cómo describirían ese espacio? Aquí tenemos nuestro pizarrón virtual. Entonces lo que vamos a dibujar es el croquis de la casa. Más o menos yo me lo imagino así. En el centro estaría el jardín y alrededor estarían los cuartos. Dice también que hay unos pasillos que protegen a los cuartos de las lluvias. Entonces, más o menos quedaría así ya dibujado. Obviamente ustedes lo pueden hacer muchísimo más bonito. Y alrededor los cuartos. Describan cómo es el lugar y las partes del cuento donde se describe cómo es el escenario. Número 3. Imaginen que el lugar donde ustedes viven es el escenario de un cuento. ¿Qué tipo de historia les gustaría que ahí sucediera? ¿Quiénes serían los personajes? ¿Cómo serían? Escriban en su cuaderno las ideas que comenten. Al terminar, un representante de cada equipo lea al grupo las ideas que escribieron y expliquen por qué la historia y los personajes se adaptan al lugar donde viven. Entonces en nuestro cuaderno vamos a colocar el título, que es el escenario de un cuento. Yo coloqué también el dibujo para que lo podamos describir de manera más correcta. En este escenario, que es más o menos el lugar donde yo vivo, hay una iglesia y hay casas con adoquín. Hay también montañas alrededor del pueblo. A mí se me ocurre que podría ser un personaje como Miguel de la película de Coco. También vamos a colocar el nombre, se llama Miguel Rivera. Y después, ¿qué les gustaría que pasara en ese escenario con ese personaje? El personaje también lo pueden inventar ustedes. Yo tomé uno que ya existe. Y me gustaría lo siguiente, me gustaría que Miguel cumpliera sus sueños de ser músico y tocara en la fiesta del pueblo y llenara todo el escenario. Ahora, ¿por qué Miguel se adapta al escenario? Miguel se adapta al escenario ya que el lugar es muy similar a donde yo vivo. Vamos a continuar, mi librito de personaje. Estamos por llegar a la parte final de esta secuencia en la que leíste cuentos, mitos y otras narraciones y conociste a sus personajes. Para mostrar el resultado del trabajo que realizaste con tu grupo, elaborarás un pequeño libro de un personaje creado por ti. Con apoyo de tu maestro, elabora el librito de un personaje que inventes, el cual puede tener las características que te imagines. Incluye estos elementos en tu librito y puedes añadir más. En la portada dibuja a tu personaje y escribe su nombre. En las hojas interiores
escribe las características físicas como el color de ojos, cabello, complexión, vestimenta, etc. Características de su forma de ser y su forma de relacionarse, cualidades, lo que hace en la sociedad y cómo colabora, lo que quiere lograr, sus deseos, etc. Entonces vamos a hacer un pequeño libro. Yo te recomiendo que lo hagas en una hoja, la dobles en 4 y recortes, así tendrás un libro pequeño donde podrás escribir. Yo voy a poner al personaje de Desafíos Matemáticos. Recuerda, debe tener las siguientes características. Primero que nada, el título, que es mi librito de personajes. El autor, que en este caso soy yo, Desafíos Matemáticos. Tú vas a colocar tu nombre en esta parte. El dibujo del personaje y por último, el nombre del personaje, que en este caso se llama Desafíos Matemáticos. Recuerda adornarlo, revisar que no tengas faltas de ortografía y que tenga una buena presentación. Los títulos van centrados y el inicio de las palabras debe de ser con mayúscula. Vamos a la siguiente hoja. En el interior vamos a escribir primero características físicas. Entonces, en este caso yo coloqué color de ojos café, cabello negro, complexión delgada y vestimenta de camisa blanca con saco azul. Puedes colocar muchas más características físicas de tu personaje, no nada más estas. Entonces, esta parte debe tener el título, que son características físicas, y las características físicas de tu personaje. Después, la siguiente hoja va a contener la forma de ser, cualidades. Por ejemplo, es buena onda, siempre busca ayudar a los demás, hace videos para ayudar a los estudiantes, es muy inteligente y quiere ayudar a más personas. En esta hoja vas a colocar el título, que es forma de ser, y las cualidades de ese personaje, cómo se comporta, lo que quiere lograr, lo que le gusta, sus deseos, etc. Por último, el lugar donde vive. Yo coloqué el dibujo y la descripción del lugar donde vive. Vive en un pueblo pequeño donde no hay muchas personas y la mayoría de las personas se conocen, todos se saludan. Algunas casas son de adobe, aunque hay muchas otras que ya son de otros materiales más resistentes como el concreto. Hay 2 iglesias muy bonitas y un pequeño kiosco, aunque solo hay gente en el kiosco el día de la fiesta. El día de los muertos todos acuden al Campo Santo y algunas personas pasan toda la noche al lado de sus seres queridos. Entonces, en esta parte vas a colocar de título lugar donde vive, el dibujo, ese es opcional, y la descripción del lugar donde vive el personaje. Vamos a la evaluación número 2. Muestra tu librito a alguien de tu familia y pídele que en la siguiente tabla marque con una palomita las características que tiene. Entonces, mi librito tiene portada con el dibujo del personaje y su nombre, sí. Características físicas, color de ojos, cabello, complexión, vestimenta, entre otros, también las tiene. Forma de ser del personaje, carácter, manera de pensar, manera de actuar, etc. Sí, también las tiene. Características del lugar donde vive, también lo tenemos. Si realizaste correctamente tu librito, deberías de tener todo con palomita. Número 3. Aplica las correcciones necesarias a tu librito y elabora la versión final. Aquí puedes corregir la ortografía. Recuerda, todas las primeras palabras van con mayúscula. Los títulos van centrados y con una letra un poco más grande. Revisa que tu trabajo tenga buena presentación y que tenga todos los elementos que mencionamos. Con ayuda de tu familia, prepara un disfraz del personaje que has creado en tu librito. Echa a volar la imaginación para utilizar los recursos que tengas en casa. Sesión 14. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Número 1. Revisen lo que escribieron para sus libritos y escriban más tarjetas sobre los cuentos y las narraciones que han leído durante la secuencia. Agréguenla a su figura de las narraciones. Escribe un comentario acerca de lo que aprendiste durante la elaboración de las tarjetas y de la figura que armaron con ellas, y guárdalo en tu carpeta de trabajos. Organicen la presentación de sus libritos de personajes y preparen su disfraz. Esto lo vas a realizar en la escuela con tus compañeros y tu maestro. Establezcan el orden de la presentación. Por turnos, muestren su librito y lean algunas características del personaje. Al finalizar, pueden pedir a un compañero que escriba una opinión valorando su trabajo. En esta secuencia leíste algunas narraciones infantiles, reconociste a sus personajes, así como sus características físicas y su personalidad. También identificaste los lugares donde suceden las narraciones,
y usaste las imágenes para relacionarlas con lo escrito. ¿Te divertiste? Esta primera parte del libro es bastante entretenida. En lo personal, a mí me gustaron mucho los cuentos que leímos. Número 3. Reflexionen sobre lo que has aprendido en esta secuencia y cómo participaste en ella. Ilumina la cola del gallo con los colores que corresponden a tu aprendizaje. Entonces tenemos la siguiente tabla. Mi participación. Lo hice muy bien, a veces lo hice bien. De acuerdo a lo que tú contestes, vas a ir iluminando la cola del gallo. Por ejemplo, disfruté de la lectura de narraciones y expresé mi opinión. Si es así, le vas a colocar rojo en el número 1, si no, amarillo. Tú lo iluminas bien, esto nada más es un ejemplo. La siguiente, identifiqué la forma de ser de los personajes y su función social. Si lo hiciste muy bien, amarillo. A veces lo hice muy bien, rojo. Reconocí los lugares donde viven los personajes. Si lo hiciste muy bien, colocas el número 3 de color azul. Y si a veces lo hiciste muy bien, de verde. Comparé personajes de distintas narraciones. Si lo hiciste muy bien, de verde. Y si a veces lo hiciste bien, de color azul. Y hasta aquí termina la sesión de hoy. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.